Agradezco a Dios la oportunidad de continuar con la grabación de este tema. Estamos hablando acerca del don de lenguas y hemos estado estudiando en la Biblia lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios 12. Eh, Hemos visto algo del capítulo 13 y también vamos a hablar del capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a ir leyendo eh, desde el primer texto y vamos a ir leyendo y analizando lo que va diciendo continuamente. Pero en el capítulo 13 hay otro aspecto que quiero mencionar. Después de decir el apóstol Pablo eh, que elijamos o procuremos alcanzar los mejores dones y habla de la supremacía del amor, de lo primero que debe ser el amor. No importa que uno hable las mejores palabras, las más bellas palabras, pero si no hay amor no sirve para nada. Pero finalmente, en este capítulo 13, el apóstol hace una declaración. La declaración que hace es esta. Está en el versículo 8. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba. Señalando aquí la importancia del amor, porque llegará un momento en la historia de la humanidad que ya todas las cosas tendrán su fin, todas las cosas terrenas, porque Cristo viene. Cuando Cristo venga, ya las cosas cambian. Hay un cambio en todo lo que tiene que ver de Dios con los hombres unos con otros. El mundo de pecado donde vivimos dejará de ser y en el versículo final de este capítulo 13, el apóstol dice, ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Como ustedes notan, no estoy tratando en estos temas ahora para hablar todo lo que este capítulo 13 dice, eso será después, porque nuestro tema es acerca de las palabras. Pero llegará un momento donde ya la fe no se necesitará, la esperanza no se necesitará, pero el amor siempre reinará. ¿Por qué no se necesitará la fe? Porque cuando todo se cumpla y Cristo venga y estemos con Él en su reino, no necesitamos más fe, porque ahora la fe la necesitamos para poder creer en Cristo, en Dios y en el plan de la salvación con el que Dios nos rescata. La esperanza es la esperanza de alcanzar la vida eterna, de vivir en un mundo de justicia, donde vivamos en un mundo donde no haya pecado, ni dolor, ni muerte, porque todo esto pasará. Todo pasará. No habrá que predicar más el Evangelio. No habrá que hacer las cosas que en este mundo hoy hay que hacer, porque ya todo llegará a su fin. Cuando ese momento llegue, lo único que queda es el amor.
porque el amor a Dios nunca se termina y el amor a nuestro prójimo tampoco nunca se terminará. Y al fin, esto es cumplir con el Evangelio eterno que predica las buenas nuevas de salvación para el ser humano pecador y la ley de Dios que también se cumple por el amor, porque cumplir la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y un día llegaremos a este mundo donde será así. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, nosotros tenemos que vivir, vivimos, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que honrar a Dios, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y para esto debemos ser guiados por nuestro GPS o GPS, que es la Biblia. Debemos ser guiados por la Biblia, porque es la que nos enseña las cosas que Dios ha puesto para nuestra utilidad, para nuestro bien. Y las cosas que después que nosotros las asimilemos, también la compartamos con los demás. Ahora vamos a comenzar a leer de el capítulo 14 de Primera de Corintios, estamos hablando, en adelante. Y vamos a ver qué está tratando aquí el apóstol Pablo. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Quiero aclarar aquí con respecto a que profeticéis, porque esto tiene que ver con los profetas y con lo que es un profeta. Cuando comenzamos a hablar de esta temática que nos ha traído hasta hablar del don de lengua, estábamos analizando el espíritu de profecía, o lo que tiene que ver con los profetas. Al terminar sobre las lenguas, volveremos a hablar de Juan el Bautista y volveremos a hablar otras cosas más que tienen que ver con los profetas. Pero la obra de un profeta no es solamente tener la inspiración para escribir la Biblia, porque eso ya el Espíritu Santo lo hizo a través del tiempo y la Biblia se escribió por ese periodo de tiempo de cerca o casi 1600 años. Los profetas han tenido sus distintas actividades en la tierra, desde las escuelas de los profetas, donde las personas se educaban y se preparaban para servir a Dios y servir a la iglesia. Profetizar tiene que ver con enseñar la palabra de Dios. Y en este sentido más amplio es que se habla del profeta, no solamente el que dice cosas futuras que hayan de pasar o de predecir cosas que deben de suceder. La profecía en este caso es la enseñanza al pueblo de Dios, y en las profecías ha habido esto de señalar cosas o eventos futuros. La profecía tiene que ver con la enseñanza a las personas y tiene que ver también con a- con la educación, con la conducción, con la administración, con todo lo que tiene que ver en la ayuda de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, a la humanidad y también a la iglesia como parte de la humanidad. Y aquí dice, y comienzo o vuelvo otra vez en el versículo 1 y sigo, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y me refiero a esto, sobre todo que profeticéis,
porque ahora el apóstol en este capítulo comienza a hacer una comparación entre profetizar y hablar en lenguas. Y aquí nos enseña exactamente qué cosa es hablar en lenguas. Dice el versículo 2, pero el que habla en alguna lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie lo entiende, aunque en su espíritu hable misterio. Aquí se nota que el apóstol está hablando que el que habla en lengua no edifica. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué digo que no edifica? Sí edifica cuando se entiende lo que se está diciendo. ¿Se acuerda cuando yo dije en un tema las palabras Yaga Baruch Paruski? Que yo diga eso a quién ayuda, a quién edifica. Pero si hay alguien que hablara ruso y me escucha decir estas palabras, va a entender enseguida que yo lo que dije, yo hablo ruso. Desde luego, yo no hablo ruso, yo sé algunas palabras y a eso me estoy refiriendo. Cuando una persona habla en un idioma que otros no lo entienden porque no hablan en ese idioma, entonces la persona que está hablando es como si no le estuviera hablando a nadie, porque no lo están entendiendo. Pero a Dios sí, porque Dios entiende todos los idiomas y Dios sabe lo que nosotros estamos diciendo. Y la situación del hablar en lenguas tiene que ver con esto, que sea comprendido. Dios sabe lo que nosotros decimos en el idioma en que nosotros estamos hablando, porque Dios sabe todos los idiomas. Inclusive llegará un día, como el apóstol señala en el capítulo 13, que las lenguas cesarán porque ya no se necesitarán todos estos idiomas que en la tierra se hablan y que tuvieron su origen en la confusión de la Torre de Babel. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, se hubiera hablado siempre el idioma que Dios le dio al hombre para que hablara en el momento que lo creó. Y cuando estemos en la tierra nueva ya no se hablarán tantos idiomas. Todo eso habrá llegado a su fin. Ya no habrá pecado. Los seres humanos hablaremos una sola lengua. Pero mientras estemos en esta tierra, cuando uno habla, y es lo que el apóstol recalca, cuando uno habla, si los demás no entienden lo que uno habla, solamente nos entiende Dios. Desde luego, los ángeles de Dios también nos entienden. Pero lo que se está refiriendo es que no hay ser humano que entienda, porque no saben lo que se está diciendo, a menos que se pueda saber qué se está diciendo o que haya alguien que interprete lo que uno está diciendo. Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Miren las palabras que dice aquí. El que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Son palabras que se utilizan cuando uno quiere lograr esos efectos en los demás. Pero para eso es necesario que la persona entienda el idioma en que uno está hablando. Por eso, el que profetiza, el que enseña, el que logra o trata de lograr estos fines con los demás,
lo logra porque está hablando en el mismo idioma. Si se hablara en otro idioma, nada de esto se puede lograr. Dice el versículo 4: el que habla en otra lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y vuelve a, a recalcar esto. El que habla en lenguas se refiere a una lengua distinta al que la iglesia habla, no puede lograr nada porque no se está entendiendo. Pero el que profetiza significa que está hablando en el idioma del que está escuchando. Desde luego, si ahora una persona está profetizando, se está enseñando, pero lo hace en otra lengua, entra en la categoría del que habla en lenguas. Y lo que Pablo está señalando aquí, y es lo que se trata de hacer Dios con don de lengua, es esto: que lo que se diga se entienda, que se sepa de qué se está hablando, porque se está hablando del mismo idioma. En el mismo idioma se está diciendo lo que edifica a la persona. Y para esto Dios da el don de lengua. Hasta aquí llegamos con este tema. En el próximo continuaremos de aquí en adelante en este estudio del capítulo 14. Y si te parece que este tema sería bueno que otros lo escucharan, compártelo. Nos vemos.